vamos a resolver el último ejercicio del parcial de repaso que nos dice determinar, utilizando el teorema de la función implícita, si dicha ecuación define implícitamente una función z igual a f de x, y en un entorno del punto P. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos, cuáles son las hipótesis que tendríamos que probar para utilizar el teorema de la función implícita? Primero que nada, el punto tiene que ser un punto inicial, es decir, tiene que cumplir con la ecuación, porque si no, ni siquiera va a pertenecer, digamos. Entonces, verifiquemos eso: 2 por 1, por 1, por 1, por e a la 1, por logaritmo natural de 1, menos 3 por 1, más 3 por 1, logaritmo natural de 1 es 0, así que esto queda 0, menos 3 más 3 es igual a 0. Así que la primera condición la verifica. Lo segundo que me piden es que tenga derivadas parciales continuas. Esta función f, entonces calculémosla. Como es una función de 3 variables, tenemos que derivar con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. La derivada de f con respecto a x va a ser 2i z e a la z logaritmo natural de z menos 3. La derivada de f con respecto a y va a ser 2x z e a la z logaritmo natural de z más 3. Y la derivada de f con respecto a z, 2xy lo pensamos como una constante. ¿Y cómo se deriva el otro? Teníamos un producto triple, entonces es intercalar uno derivado, los otros dos no, e ir sumándolo. Entonces va a ser 1 por e a la z por logaritmo natural de z, más z, la derivada de a la z es e a la z, más la derivada del logaritmo natural de z es 1 sobre z, entonces podemos simplificar con la z y decir que esto es e a la z. Y queremos justificar que son continuas, entonces son continuas en un entorno o en una vecindad de P, ¿sí? De P por ser sumas y productos ¿de qué tipo de funciones? Polinomios, exponenciales, esas dos son continuas en todos lados, y logaritmo, que ahí hay que tener cuidado, pero el argumento es mayor que 0. Si yo estoy en un entorno de 1, con estar en un entorno de radio 1, eso va a ser continuo. Con argumento mayor que 0. ¿Sí? Con tomar un disco con centro si quieren un medio, esas tres condiciones las va a cumplir. Y finalmente, como yo quiero decir que es una z igual a una f de x, y la que tiene que pasar es que en mi tercer paso, esta en P no dé 0. Bueno, pero la derivada de z en P es igual a 2 e a la 1 por logaritmo natural de 1, así que esto va a ser 0, por el mismo motivo esto va a ser 0, y esto va a ser e a la 1. Entonces da 12, que es distinto de 0. Bueno, y ahora viene la parte de la conclusión. Entonces, por teorema de la función implícita, si quieren lo pueden abreviar así, existe una bola U, o un abierto U, que contiene a el punto xy igual a 1, 1, y una vecindad
de Z0, que en este caso sería 1, en R, tal que existe una única función Z igual a f de xy definida para xy perteneciente a U, Z perteneciente a B, tal que cumpla justamente esto, el f en 1, 1, 1 sea igual a 0. Y además, el teorema de la función implícita me garantiza que esta función va a ser diferencial. Entonces, eso es lo que tenían que hacer en el A. No pedía que calcule las derivadas, entonces con eso ya estaría justificado que se cumple el teorema de la función implícita. Bueno, y como inciso B me pide que halle, en caso de ser posible, la ecuación del plano tangente de esta función en el punto 1, 1. Bueno, me dice si es posible, así que tengo que justificar por qué tiene plano tangente. Pero como ya aclaramos que era diferenciable, en ese punto va a tener plano tangente. 1 admite plano tangente. Bueno, ¿cómo lo calculamos? En realidad ustedes con lo que saben pueden hacer el gradiente producto escalar x menos x0, y menos y0, z menos z0, el gradiente de este, y con eso ya les va a dar. Pero vamos a pensarlo como aproximación lineal, ¿sí? Como la linealización. ¿Para qué? Para practicar un poco las derivadas con el teorema de la función implícita. Entonces, si utilizamos esta ecuación para plano tangente, f en x0 y 0, más la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0, por x menos x0, más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto por y menos y0. ¿Qué datos ya tenemos? Bueno, la función, esto es el equivalente al z0. El z0 es 1. Entonces esto va a ser 1. La derivada parcial todavía no la tenemos, pero sabemos que es evaluada en el 1, 1. Esto nos quedaría x menos 1. Y lo mismo en este caso, la derivada parcial con respecto a y en 1, 1 por y menos 1. Bueno, ¿y cómo se calculaban las derivadas parciales con el teorema de la función implícita? Esto, recuerden que es lo mismo que tenerlo escrito así, derivada parcial de z con respecto a y. ¿Qué nos dice el teorema de la función implícita? Que si vamos a estar en un entorno del punto, esto es igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a z evaluado en el punto. Bueno, entonces, lo que nos conviene ir haciendo es calcular, estas en el punto, esta en p, logaritmo natural de 1, acuérdense que es 0, así que esta vale menos 3, esta vale 3, y esta ya la habíamos calculado y valía 12. Entonces esto va a ser igual a menos 3 sobre 2 por e, o sea que va a ser 3 sobre 12. Entonces esto es lo que va a ir en esta parte. Vamos a hacer lo mismo con la derivada parcial de f con respecto a y. Y entonces la derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 1 es igual a la de z con respecto a y en el punto. Y por teorema de la función implícita, esto es menos la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a y
sobre la de z, todo evaluado en el punto. Entonces, esto va a ser igual a menos 3 sobre 2. Y eso es lo que vendría acá. Entonces, la ecuación del plano tangente, copiamos el resto y finalmente este es el plano tangente. Y no hace falta que lo acomoden, lo pueden dejar así.